Sí. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes que están. Bueno, para Carles ya es buenas noches. Vamos a comenzar hoy con el capítulo, con el tema número 2. Y vamos a hacer el repaso general del capítulo 1 mañana en la mañana, donde vamos a hacer algo todo junto de los principios y que les quede grabado, porque bueno, no había quedado grabado la otra vez. Pero más que nada hoy que les quería dar una introducción al capítulo 2 con unos conceptos importantes. Voy a responder antes unas preguntas que bueno, justo estábamos hablando hoy a la mañana con Carles, él me manda esto y le dije, bueno, yo estaba manejando en ese momento. El tema del milagro y cómo te ofrezco un milagro en el nombre de Jesús. Y acá hay un concepto que tiene que quedar plasmado. No importa lo que yo haga a nivel de la forma, no interesa. O sea, lo que importa es lo que haga con la mente. Yo te puedo desear a nivel de palabras o de un texto o de algo y te puedo decir, ay, te bendigo, o decirte, te mando un milagro o te mando unas flores o te mando lo que sea, pero muy en el fondo te odio, ¿no? O sea, muy en el fondo, ¿qué significa esto? En el pensamiento, en decir, vos estás separada de mí, yo te envío un milagro en el nombre de Jesús o de Buda o de quien sea, no importa quién, porque acá no interesa el personaje, acá lo que importa es con qué mente yo te esté deseando algo. Te veo de igual a igual y realmente te deseo algo bueno. O te veo diferente y pienso que vos necesitas un milagro que yo no necesito porque estoy más elevada que vos. Entonces digo, bueno, yo tengo más, te doy un milagro porque realmente te falta santificación. Entonces, esa es la única diferencia. Con respecto a lo que diga, puedo decir lo que quiera. Si vamos al concepto desde un curso de milagros, cuando uno dice, ¿cómo le voy a ofrecer algo a un exterior que en realidad Jesús me está diciendo que no existe? Entonces, de ese concepto, yo es como que digo, bueno, está psicótico. De alguna manera Jesús en un punto dice, psicóticos son, para los que no, un tipo de pacientes esquizofrénicos. O sea, el esquizofrénico de alguna manera es un paciente que ve cosas afuera que no existen. Y de alguna manera, ante ese concepto, podríamos decir, somos todos esquizofrénicos, porque vemos en un exterior cosas que en realidad Jesús te está diciendo que no existen. Pero esa no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que estamos con, con otra gente en un mundo, y esta es donde vivimos. Y negar al mundo no nos saca de acá. Entonces, vamos a separar un poquito las cosas y, digamos, si alguien piensa que te ofrezco un milagro en el nombre de Jesús, se siente mejor, le decimos, te ofrezco un milagro en el nombre de Jesús desde la paz. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le recuerdo a mi hermano el curso de milagros? Estando en paz. ¿Y cómo puedo estar en paz desde la mente recta? Yo no puedo estar en paz desde la mente errada. El ego puede tener periodos transitorios de paz, pero se van a dar cuenta. Entonces, desde la paz yo extiendo lo que sea. Los símbolos son símbolos. Lo importante es lo que de la mente que va. Conceptualmente, es como les digo, o sea, si ustedes lo analizan desde el punto de vista y cómo le voy a entregar un milagro a alguien que está en un mundo ilusorio. Pero también van a ver, y esto lo voy a usar como introducción al capítulo 2, ya que estamos acá, bueno, y que de repente Jesús explica cosas desde con un lenguaje simbólico en donde nosotros pensamos que está. Y en el capítulo número 2, uno de los puntos importantes que yo anoté es el tema de la unicidad, ¿sí?
y cómo él explica la unicidad. O sea, es muy difícil de explicar a unas personas que piensan que están en... Imagínense esto, se me ocurre ahora, que ustedes son una unicidad que se extiende en amor y unos pensamientos de amor, y ven unos locos que están ahí y que piensan que viven con otros, pero es que ustedes saben que no hay otros ahí. Pero, por ejemplo, ustedes ven bueno, que es como que hay personas que piensan que están conviviendo con otras y que es ilusorio. Yo eso, hace muchos, muchos años, yo hice emergentología ayer como especialidad. Y estaba en el hospital ahí cerca en el Parresien, donde hay una de sus compañeras que vive por ahí. Y me acuerdo que tenía yo tenía este es un ejemplo importante, yo tenía como unas habitaciones que eran con rejas, en donde ahí se internaban a los presos y a los locos, porque uno no tenía lugar donde contener a los locos, y bueno, y si estaban ahí no pasaba nada. Y tenía muchos brotes psicóticos, o sea, de estos pacientes que ven que hay otras personas que los están atacando, que escuchan voces. Y yo me acuerdo que utilizaba esa voz para llegar al paciente, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y qué te dice la voz? Y le preguntaba, no le decía, es mentira, vos no escuchás ninguna voz. No me ponía en contra de lo que él pensaba que era su realidad, porque lo había hecho en algún momento y no servía de nada. O sea, se enojaban, uno terminaba medicándolos, durmiéndolos, y eso no servía de nada. Pero sí hablaba con él y le decía, ah, qué bueno. Y ellos veían personas, él veía personas, ellos veían personas que estaban alrededor de ellos. Había uno, me acuerdo, que pensaba que era un soldado que estaba en la Segunda Guerra Mundial y que él era parte de eso. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué te dice tu jefe? Y él me decía, me dice que tengo que hacer, bueno, entonces le decía yo que, no sé, vamos a encerrar las cosas acá. Y trataba de usar la voz para entrar en una situación de confidencia con el paciente. Y tenía muchísimo éxito. O sea, de hecho, hasta los psiquiatras me iban a buscar para que, para que, para que calmara, porque si no era terrible la situación. Bueno, y ahí andaba yo. Y a veces le decía, bueno, y si la voz les decía cosas buenas, decía, ¿qué te dice? Que era lindo y todo eso, ¿para qué acallarla, no? Y yo le decía, bueno, mira qué bien lo que te dice la voz. Y ahí hacía un montón de cosas que, bueno, que a mí me daban resultado. Acá es más o menos lo mismo. Dios dice, estos están todos locos, piensan que ahí tienen otras, ahí otras sombras que hay, que piensan que hablan con otros. Bueno, tengo que ir y entrar y hablarles en el idioma donde ellos se piensan que están, porque nosotros nos pensamos que interaccionamos con otros cuerpos. Entonces, bueno, ahí es donde, ¿y desde dónde? Desde un pensamiento de separación, porque ¿qué es lo que proyectamos? Y ahora vamos a ir más allá, un pensamiento de separación. El pensamiento se manifiesta y se materializa en algo que nosotros vemos. Entonces tenemos un pensamiento de separación, veo otro ahí afuera que está separado de mí. Es sencilla la cosa. Entonces, él nos habla en esa situación dual. Y como nos habla en esa situación dual, a veces uno podría decir, pero acá Jesús, ¿cómo me está hablando en una situación dual? Si él me dice que en la unicidad Dios se extiende en un Cristo, es que hay Dios, es que hay dos, está Dios y está Cristo. ¿Sí? Él trata de explicarlo en un lenguaje que lo podamos entender, porque trata de explicarlo en la situación en donde creemos que estamos, que es en una dualidad. Pero en realidad eso no es así, no es que en la unicidad hay dos. No hay dos. No es que hay un Dios o un Cristo. Cristo representa el pensamiento de Dios. Pero esto se los digo para que lo empiecen a pensar desde otra manera. Son pensamientos, no hay nada a nivel de la forma.
son pensamientos, es simplemente que el pensamiento se materializa en algún lugar. Entonces, el capítulo número 2 es la ilusión de la separación. Y yo se lo separo, y lo vamos a ver, hoy vamos a ver una introducción. Y este es un concepto importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de arriba para abajo. Si tenemos Dios con su pensamiento de amor, recuerden que hay algo que podríamos utilizar como un verbo que es la extensión. Entonces Dios se extiende en su pensamiento de amor. Es lo único que existe, es lo único real. Pero ahí se introducen algunas cosas más, como Dios, Cristo y el Espíritu Santo, que uno puede decir es una Trinidad. Si yo digo es una Trinidad, digo hay tres. Y no hay tres. Es simplemente uno que se extiende en su pensamiento de amor. Ahí en la introducción dice justamente, yo lo estoy como traduciendo, no obstante el hecho, hay tres palabras: proyectar, que es lo que les digo recién, como un verbo; extender hacia adelante o hacia afuera. Proyectar, extender. Lo que pasa que en alguna parte te dice que la proyección es el uso inadecuado de la extensión. Es lo mismo. Van a ver que más o menos lo podemos usar nosotros acá como algo y como un sinónimo, pero sí quiero que quede bien en claro. Dios se extiende en su amor, o sea, se extiende en su amor, es un pensamiento de unicidad. No es que el curso tampoco hace demasiada cosa con esto, pero bueno, es un pensamiento de amor que se extiende. En un momento, en ese pensamiento de amor, aparece una idea en la que podríamos estar separados, en la que se me ocurre a mí qué pasa si yo me separo de un todo, si yo puedo verme separado de otro. Esto lo vimos en la clase de las 4 divisiones de la mente, pero acá justamente en el capítulo número 2 hace una introducción a todo esto. Entonces, en ese pensamiento de unicidad se desprende, y esa sería como la primera división o la primera separación, un pensamiento de qué pasa si podría estar separado de la fuente. Y recalco, son pensamientos. No hay nada material acá, es simplemente un pensamiento. Y en ese pensamiento de separación, recuerden, en los desgajamientos, en esa clase, nosotros dijimos que desde donde uno se desgaja se olvida, porque nuestra nueva realidad es ya un pensamiento de separación. Ahora cada uno va a buscar en su memoria, en su psiquis, esos pensamientos en donde alguna vez hayamos, no sé, por lo menos experimentado una situación. ¿Y qué pasa si se muere toda mi familia y yo quedo solo? ¿O qué pasa si, no sé, cuando uno se despide de alguien, cuando uno o fallece alguna persona de la familia, o se enferma, o uno se entera de una mala noticia, o esas cosas, ¿no? Que uno son como cosas que uno experimenta como una reagudización de esa culpa, que es culpa, ¿no? Pero nosotros a veces le damos un nombre y bueno, que uno es como que se estimula todo eso. O cuando un hijo se va, recién hablaba con una amiga, que el chico se va al college, o sea, es como que comienza una nueva vida, pero es una separación, o sea, y un cambio. Lamentablemente el mundo del ego es un mundo de los cambios, nunca estamos igual, para eso tenemos que ir al cielo, no experimentarnos acá. Pero bueno, en esa idea de separación, en esa idea en donde yo digo, cuando se introduce esa idea, la culpa es muy grande. Pero ¿de qué es la culpa? Este es un concepto nuevo que voy a introducir ahora. Yo les había dicho la culpa de que maté a Dios, maté la unicidad, ahora me quedo. La culpa es de que yo, de alguna manera, ese personaje que es un personaje
adquiere una potestad, o sea, ocupa el lugar de Dios, ¿no? Pretende ocupar el lugar de Dios, pero sabe que en realidad como que no está capacitado para eso. Esto se los voy a dejar ahí, pero para que lo empecemos es un concepto nuevo, como para que lo empecemos de alguna manera, a elaborar. La culpa viene y que nosotros nos sentimos incapacitados para eso. Y ahora se van a imaginar cada uno en lo que esté haciendo o en la actividad que haga, si alguna vez se vio en una situación en donde lo han puesto en un cargo en donde no se sentía capaz. Yo me acuerdo una vez el jefe de guardia del hospital no vino, yo era niña, era un médico recién recibido, bueno, pero era la persona en ese momento como la más antigua o la más capacitada o vaya a saber qué, y ahí me pusieron y yo me sentía horrible. Me acuerdo que me pasé la noche caminando cama por cama, aunque sea para ver a los pacientes, porque ni siquiera sabía nada, pero decía, esta responsabilidad, no sé, o sea, me sentía que eso me superaba y que yo no lo podía hacer y que estaba ocupando el lugar de una persona que en realidad, y que yo era insuficiente, que yo era insuficiente. Imagínense al lado de médicos de 40 años de experiencia, yo no tenía, creo que ni 2 de recibida, no sabía ni nada, y me habían puesto ahí a ocupar un lugar que yo no me sentía capaz. Entonces, eso genera culpa y genera una experiencia de insuficiencia. Y esa es la experiencia de la que habla el curso. Esa es la carencia, no es carencia de, ay, no, no. Viene de ahí. Cuando nosotros estamos como, imagínense si yo me hubiera querido quedar con ese puesto, pero de prepo, ¿no? Y hubiera dicho, bueno, sáquenlo a este médico que tiene 40 años de experiencia, pero yo tengo más agilidad, no sé, convenzo al director del hospital para que me ponga ahí. Y después, cuando estoy ahí, no sé qué hacer y me siento insuficiente, me siento incapaz, porque encima sé que yo le boicoteé el lugar a esa persona y ocupo un lugar del que no soy capaz. Eso es imaginario, pero de alguna manera yo como le doy fuerza a ese pensamiento, y de esto habla el capítulo 2 también, es la segunda cosa en la que quiero hacer hincapié, como de alguna manera no hay que subestimar la fuerza de la mente. Entonces, como yo de alguna manera realmente esa fuerza se la pongo a ese pensamiento, hago ese pensamiento mi realidad. Eso no significa que sea la realidad, pero hago a ese pensamiento real. ¿Para quién? Para mí. Entonces, soy un estafador que desbanqué a Dios, que quise ocupar su lugar y que encima no me siento capacitado para hacer eso. Esa es la culpa. Yo creo que cometí un pecado, creo que hice algo terrible. Y ese pecado amerita ¿qué cosa? Amerita un castigo. Va a venir ese señor al que yo le ocupe el lugar y me va a querer desbancar. Lo que pasa es que ese señor sabe que en realidad todo esto pasó dentro de un sueño, pero nunca sucedió en realidad, porque la realidad, que es que el puesto es de él, es de Dios, eso, esa es la verdadera realidad. Ahora, yo me creo que estoy en una nueva realidad, porque mi mente le dio fuerza a ese pensamiento. Eso es todo. Y cuando mi mente le da fuerza a ese pensamiento de separación, ahí, o sea, esa fuerza hace que ese pensamiento de separación se siga proyectando como verbo. O sea, proyecto, ¿qué cosa? Separación. Entonces, yo sigo viendo
este dualismo y lo sigo alimentando. ¿Qué es lo que le pongo a mi hermano? O sea, ¿qué es lo que cuando yo me siento, que imagínense, yo como médico le robo el lugar a esa persona que era jefe y que no sé qué cosa? Y bueno, y me acusan a mí, le tengo miedo al castigo. Entonces, como le tengo miedo de alguna manera al castigo, digo, en realidad yo no fui, los que me dieron la idea fueron todos mis residentes. O sea, ellos, todos mis compañeros de trabajo, ellos me dijeron que yo era la que estaba más capacitada, no, no fui yo, fueron ellos. Y ahí empiezo a ver personajes ilusorios. Y ahora volvamos a mi paciente psicótico. Y mi paciente psicótico es como que yo le preguntaba, bueno, ¿y vos te fuiste de tu casa? ¿Por qué te escapaste de tu casa? Y él me dice, en su situación de psicótico, no fui yo, fueron todos esos que veo ahí que están hablando conmigo, que no son reales, pero él dice, no fui yo, fueron ellos. ¿Qué diferencia hay entre el psicótico, un sueño o lo que nosotros vemos? Absolutamente ninguna. Es todo lo mismo, porque vivimos en un sueño al que le dimos realidad y que pensamos que vivimos, pensamos que los personajes que están en ese sueño tienen vida. Ahora, también dice en el capítulo 2 que de alguna manera dentro del sueño, cuando uno ve una luz o cuando uno comienza a despertar, por más que esa luz es parte del sueño, en un principio puede generar miedo. Por eso, cuando empezamos con este material o empezamos con este tipo de información, muchas veces guardamos el curso y lo dejamos en la biblioteca por unos 15 o 20 años más. O sea, porque de alguna manera esa luz que en realidad no es más que una proyección de la mente recta dentro del sueño, no es que hay un libro material como tal, pero sí es proyección de la mente recta, a uno le da miedo porque está cómodo en el sueño, porque piensa que el sueño es su propia realidad. Y no queremos, hay una parte del capítulo 2 en donde de alguna manera se hace hincapié al miedo, al miedo al amor. Se hace mucho hincapié en esto. Pero bueno, entonces, vamos un poquito a esto de la proyección. Dijimos que en el cielo Dios se extiende en amor. eh, Otra cosa que quiero que también lo mencione acá, que se los quiero explicar para, no lo enseñé específicamente así, pero por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre mi mate, una piedra, mi perra o otros como Homo sapiens? Ninguna. Somos todos partes de la filiación. Digamos, si Dios crea a su Hijo, Cristo, a través de la extensión, y hay un solo Hijo de Dios, no es que somos muchos hijos de Dios separados, hay un solo Hijo de Dios. Entonces, ese solo Hijo de Dios no es inherente a los Homo sapiens. ¿Está? Estos son conceptos que quiero que quede claro. Después lo vamos a seguir. El Hijo de Dios es uno solo y no es inherente a los Homo sapiens. O sea, Pacha, mi perra, es tan hija de Dios como yo, o como mi mate, o como la yerba, o como lo que sea. O sea, es una sola mente. Y cada uno, digamos, de alguna manera, hay pensamientos que se van a identificar con una piedra. No quiero que con esto se vuelvan locos, simplemente que abran su capacidad de ni que mañana se pongan a... No, no. O sea, la alfombra, hay algunos que... No hay diferencia. O sea, no hay diferencia. Entonces, ese Hijo de Dios extiende el amor en el cielo y en la unicidad. Digamos, se habla de creación. Y una vez que de alguna manera la voluntad, la mente, el tomador de decisiones decide identificarse con el ego,
se habla de proyección. Entonces, en el cielo, que es un estado de la mente, no es un lugar azul que está ahí con unas nubes, o sea, es un estado de la mente. El cielo es un estado mental en donde hay pura paz porque no hay proyección, porque se proyecta unicidad, se crea unicidad, o sea, ese es un estado de la mente. Cuando yo pienso que puedo verme separado y ocupar el lugar de Dios, y recuerden este ejemplo, yo me puse a ocupar, a usurpar un lugar de alguien y no me sentía capacitado. Esa es la carencia. Y después empiezo a proyectar y digo, no, yo no fui el que hizo eso, el que me obligó a usurpar el lugar de ese señor fueron todos estos otros que yo veo acá afuera. Ahí comienza la proyección. Y si cada vez que yo digo, en realidad, yo no fui, es el otro, lo que sea, me quita la paz, me roba mi comida, lo que sea, no importa qué, mi cuerpo, o el cuerpo, otros cuerpos, o mi cuerpo o la psiquis, un cuerpo físico o psíquico, o relaciones. Recuerden que el cuerpo es como el monumento a la necesidad. El cuerpo necesita cosas. El primer reclamo del cuerpo cuando nace como un ego es tengo hambre. ¿Sí? No me dejen solo. Mi mamá se va a la habitación de al lado y yo empiezo a llorar desesperada. Y no me dejen solo, tengo hambre, necesito oxígeno. Cuando te cortan el cordón umbilical es donde empieza la gran historia. Entonces el cuerpo necesita todo, cuidado, limpieza, oxígeno, comida, quién sabe la cantidad de cosas. Y la psiquis necesita, que es, digamos, lo que se cree, el funcionamiento del cerebro. El cerebro es como los sesos con los que hacemos los canelones en Argentina, pero el funcionamiento de esos sesos es la psiquis. Entonces la psiquis necesita cosas también, hay que darle de comer como el cuerpo. ¿Qué necesita la psiquis? Relaciones especiales, de amor o de odio especial. De eso come. Entonces el cuerpo es el monumento a la necesidad. Y ahí ese cuerpito necesita de otros cuerpitos allá afuera para culpar. Entonces, dentro de un mundo ilusorio, como digamos, todos estos pensamientos están en la mente, en el tomador de decisiones que decide, elige pensar pensamientos de separación, ve separación. Ve separación y separación y separación. Y ahí es el tema de la proyección y la percepción. Vamos a explicar esto. Entonces, yo proyecto un pensamiento de separación, me veo separado de otro. Y en ese me veo separado, lo culpo al otro de mi sentimiento de culpa. Digo, él es el culpable, yo no soy el culpable. Él hizo esto, yo no hice esto. Y ahí, dale que va. Y me experimento separado y cada vez más separado. Cada vez que yo digo, mi suegra tiene la culpa de que mi marido esté enojado conmigo, yo me veo más separada de ella. Más separada, veo más dualidad. Digo, ella no es lo mismo que yo. Ella está separada. ¿En dónde? En un mundo ilusorio, pero que la fuerza de mi mente le dio realidad. Entonces yo lo creo muy real. Y así con todo, como yo les contaba hoy al principio, yo me veía separada de mis empleados, siempre me vi separada y los culpaba a ellos de todo. Los enfermeros en el hospital no eran mis empleados, pero yo tenía un cargo más alto y ellos eran los responsables de que yo no pudiera dormir, por ejemplo. Yo decía, no duermo por culpa de ustedes, que son unos inútiles, que hacen todo mal y yo no puedo dormir tranquila. Y así literalmente, yo se los decía. Y entonces me pasaba la noche o tenía un monitor en mi habitación con todos con todos los monitores de los respiradores porque no les tenía confianza. ¿En quién no confiaba? Yo no confiaba en mí misma, no confiaba en Dios. Pero, digamos, eso me llevó a mí a decir un día, yo quiero ver esto de otra manera. Si no hubiera sido por eso, no hubiera pasado nada. Pero yo me separaba de ellos. O sea, estaba separada totalmente. O sea, los veía, y cada vez que los acusaba, ¿qué sucedía? Se proyectaba más y ahí se veía más dualismo, veía más separado. Y cuando vos le decís a alguien, mira, Tati, vos tenés la culpa de que, no sé, de que esos enfermeros
no hagan las cosas como tienen que hacer porque sos muy permisiva. Y ella, o sea, no se va a quedar con la culpa, se la va a echar a otro. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente viene el papá a la casa y la culpa a la esposa y le dice, ay, que la comida no estaba lista, que yo tengo hambre, que no hiciste todo mal, qué sé yo? Después voy y me la agarro con mis hijos. O sea, no, la culpa es algo que nos la vamos pasando y nos vamos alejando, pero uno no se la queda. O sea, tu marido viene, vos te sentís culpable a lo mejor porque en vez de haber estado o sea, haciendo la comida, uno miró la telenovela. Entonces, como uno se siente culpable de que este cuerpito como Alejandra Laura hizo algo mal, el exterior me lo va a decir. ¿Quién me lo va a decir? Mi marido cuando llega. Entonces, cuando llega, me va a decir, vos estuviste viendo telenovelas, ¿qué hiciste? ¿No tuviste tiempo? ¿Tuviste todo el día acá haciendo nada? Pero ¿por qué te lo dice? Porque de alguna manera yo me sentía culpable por eso y necesito a alguien del exterior que me lo venga a recordar. Si yo no sintiera esa culpa, me mato de risa y le digo, te hubieras ido al restaurante. Pero no me significa nada. Pero como yo me vengo sintiendo culpable con eso, me activa la culpa. Cuando me activa la culpa, yo no me la quiero quedar. El ego te dice reprimirla y después proyectarla. Entonces después digo, no, yo no soy la culpable. Los culpables son los chicos, que no sé, no importa qué, pero me voy a enojar con ellos. Quizás porque no hicieron la tarea. Quizás porque empiecen a reconocer esto porque es fácil. Esto es súper fácil. No aislemos el curso de milagros de nuestras vidas. Lo llevamos a la práctica, en el día a día. A ver, cómo antes de echarle la culpa a alguien, piénsenlo. ¿Me culparía a mí mismo de esto que estoy culpando a él? ¿Me culparía a mí mismo? Ustedes no están, no son tan externos al pensamiento de separación como lo es el compañero que uno ve enfrente. Entonces tampoco me culpo a mí mismo, ¿sí? Empiecen a verse con más amor, con más, o sea, cuando me voy a culpar a mí, porque por ejemplo, si mi marido viene y me dice que no hiciste la comida, es porque yo primero me culpé de no haber hecho la comida y él viene y me lo dice, porque él es ilusorio. Recuerden, estamos todos psicóticos. Entonces, él es ilusorio y viene y me dice el mismo pensamiento que yo tengo, por el que me sentía culpable. Yo me estaba culpando a mí de haber cometido un acto que en realidad nunca ocurrió. Pero entonces, ahora imagínense, esto todo para que lean el capítulo 12, que es la ilusión de la separación. Entonces, está Dios extendiéndose el amor. Son pensamientos de amor puro, no hay forma en ninguna parte. Cuando aparece esa idea de que puedo estar separado, esa idea se empieza a replicar. Es como que yo fotocopio lo mismo. Esa idea se empieza a replicar. Entonces, separación, 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 separación. Eso es proyección, 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 proyección. ¿De qué cosa? De un pensamiento de separación. Entonces, cada vez me veo separado de mis propias ilusiones y las culpo. Imagínense que encima esas ilusiones que yo veo afuera, de las que me veo separada, creo que son los culpables de mi culpa. O sea, ellos son los responsables de que yo me sienta así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a atacar. Los voy a atacar y me voy a seguir separando. Y cada vez que ataco, como sé que en el fondo es falso, me siento más culpable. Y voy a atacar más, y voy a atacar más, y voy a atacar más. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno dice, quiero ver esto de otra manera. Entonces ahí ya lo vamos a ver, eso no nos vamos a meter ahí, pero yo quiero que conozcan esto. Dios se extiende en amor, en pensamientos de amor. Cuando hay una idea de separación, se empieza a proyectar. ¿Qué cosa? Esa idea de separación. O sea, mi mente, que tiene una fuerza increíble, es la que le da el poder al pensamiento de separación o de unicidad. La mente es la que decide. Lo que pasa es que no pensamos en este momento, no estamos totalmente convencidos de que tenemos una mente.
sabemos y vamos para allá, porque la atracción del amor por el amor siempre es más fuerte, pero esa mente todavía no estamos tan seguros. Es cuando que nos dicen, mira, mira esta oferta, qué buena esta oferta, y uno le duda, porque cuando dicen que cuando, ¿cómo es? Hay un dicho en Argentina, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, algo así creo que, no sé, pero es como que cuando uno va a tener, les cuento, esto es otra anécdota. Resulta que a mí me gusta mucho la cocina y tengo libros de cocina y tengo unos libros de cocina espectaculares con unos tomos y siempre los tengo ahí separados. Cuestión que ayer voy a agarrar un libro porque quería hacer unos bagels originales y se había manchado con agua. O sea, yo tengo un destilador, no sé, pero dos de mis libros grandes, de los más lindos, se manchó con agua. Y se habían enmohecido algunas hojas. Y a mí me agarró un ataque como si me hubieran, no sé. Y digo, ¿y ahora qué puedo hacer? Y digo, bueno, no sé, las cosas que pensé. Y después se me vino a la mente, bueno, yo puedo ver la receta, no importa cómo esté el libro. Lo importante es el contenido, no el libro en sí. Pero me puse igual anoche en Amazon a buscar y veo que ese mismo autor había escrito 3 libros de pizza. A mí realmente me gusta la cocina como ciencia y me gusta jugar con las cosas. Tengo la química fue gran parte de mi vida, entonces bueno, y veo que estaban esos de pizza, pero salían como $400, $500. Y dije, no, voy a gastar esto en esto, una locura. De repente veo que Amazon me manda como, no sé, decía gift card, no sé qué cosa, $350 menos. Entonces dije, bueno, ya lo que me queda era, dije, bueno, pero lo dudé, yo digo, ¿cómo es que esto me van a regalar? O sea, ¿por qué lo estarían haciendo, no? Bueno, cuestión que compré el libro, pero a lo que voy es que sí, cuando es así, uno dice, en el mundo dual, uno dice cómo no creemos, no creemos. Y les voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué? Que ya se los dije en alguna ocasión. ¿Por qué, por ejemplo, a mí por alguien que les pregunté qué cosa les gustaría hacer que no hacen? Porque tienen miedo a la represalia. O sea, no sé, por ejemplo, correr en una autopista, andar en un auto a muy alta velocidad. Uno le puede gustar hacerlo, pero no lo hace porque o que no quiere las multas, los tickets, o no quiere tener un accidente, o no sé. Hay cosas que uno de repente no hace porque sabe que va a tener un castigo. Cuando éramos chicos, o sea, qué cosas realmente teníamos ganas de hacer y no hacíamos porque o la maestra nos podía castigar o a mí me gustaba tirar agua con la manguera para abajo y me acuerdo que una vez yo sacaba la manguera, una vez vino el policía, me acuerdo, a mi casa y ahí no hice nunca más eso. Pero yo tiraba agua con la manguera con mi hermano. Y los que tenemos hermanos saben que los hemos culpado de todo, o sea, no fui yo, fue mi hermano. O sea, ¿quién pegó primero? No fui yo, fue él, o no importa. O después, qué sé yo, intentado pintar el pelo de colores o cambiar los muebles, no sé, cosas que uno hace. Ayer la hija de una amiga se le dio por cortarse las pestañas, ¿no? Pero bueno, uno a veces no hace cosas, esto es porque vencieron, pero muchas veces uno no hace cosas porque sabe a qué va a ser castigado. Pero porque aprendimos en este mundo dual, egoico, el hecho de que yo hago esto, recibo un castigo. ¿No? Jesús nos dice en el libro, si vos juzgás, ¿De la vas a Amazon? pasar mal. ¿Sí? Vos juzgás, la vas a pasar mal. Pero ¿por qué seguimos juzgando? Porque en realidad no le creemos nada. Pensamos que el juicio no es nada, porque es algo que de alguna manera uno dice, bueno, yo juzgo, pero el otro no se entera. Pero ¿cómo que no se entera? Si el otro que está ahí enfrente
es nuestro muñequito ilusorio que encima piensa y conoce todo lo que nosotros estamos pensando. No hay pensamientos que puedan estar Pilar. ocultos. Entonces, Pilar. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El hecho de decir que el otro no se entera, no importa. O sea, el juicio sí tiene una consecuencia. El juicio no es gratuito. Empecemos a tener más conciencia de esto. Bueno, entonces, hoy yo les quería dar esta introducción al capítulo número 2 y hacer hincapié en estas dos cuestiones. Recuerden que Dios en el cielo como pensamiento de amor se extiende. Cuando la mente le da fuerza al sistema de pensamiento egoico dual, se proyecta. La diferencia entre lo que es creación y proyección. A veces podemos decir que, digamos, podemos utilizar proyección en el cielo. Vamos a ver a salvar las excepciones, en donde Jesús lo dice, pero es un verbo y tiene que ver con extender hacia adelante. Y no es que hay una atrás y una adelante, pero por ahora se lo imaginan así. Y por el otro lado, la fuerza de la mente. La mente separada del Hijo de Dios, que no es la psiquis, y a eso lo llevo a ver el capítulo, el video ese que hicimos de diferenciación de niveles, digamos, no tiene que ver, nada que ver con la psiquis, es lo que le da poder a un sistema de pensamiento o a otro sistema de pensamiento. Es el que le da la energía, ¿sí? O a un programa o a otro programa. Es como si yo tuviera que ejecutar dos programas de computadora diferentes. Entonces, ejecuto uno o ejecuto el otro. Pero lo que le da la fuerza es la máquina. Entonces, la máquina en sí sería como la mente, ¿sí? La máquina es la que le da la fuerza. Pero la máquina ejecuta el programa que yo le pongo con la misma fuerza. Porque la fuerza no me la da uno o el otro, la fuerza es el Hijo de Dios, es la mente con la capacidad de extenderse o de proyectar, según qué programa haya elegido. Entonces, con esto van a ir a leer el capítulo número 2. Y vamos a ver, yo creo que vamos a usar unas 4 clases o 3, vamos a ver. Pero hoy vimos la introducción, después vamos a ver cada apartado por separado, ¿sí? Y vamos a hacer de la misma manera que hicimos la otra vez, de elegir párrafos, inclusive vamos a ir a algunos párrafos que no están en el capítulo 2, pero que hablan del tema. Así los tenemos enganchados ahí. Y eso se los voy a mandar en una hoja y ustedes lo van a imprimir. Y en la impresión van a dejar un lugar para rellenar. O sea, yo les voy a dar los párrafos del libro de los que vamos a hablar, pero cuando lo vayan a imprimir según el programa que cada uno tenga, va a dejar un espacio para que ustedes puedan escribir ahí lo que les dé la gana. Entonces van a tener todas, y lo vamos a hacer esto como para adelante. Inclusive les voy a pasar los del capítulo 1, que Carles lo hizo muy bien, y ahí él me generó la idea. Porque cuando me mandó eso, yo dije, bueno, se puede hacer así. Entonces vamos a hacer capítulo 2 y vamos a poner los párrafos del libro que estén relacionados y con de los que vamos a hablar. Y lo van a ir imprimiendo y van a ir escribiendo ahí. Pero recuerden estos dos conceptos importantes para leer el capítulo. Déjenme ver si hay algo más. Que les quede bien claro lo que es la proyección. Los que pueden ver, aunque sea la última clase de la división de las 4 divisiones de la mente, de las 4 divisiones de la mente, lo ven. Lo ven. Ese lo ven sumado a esto, y después van a poner como subtítulos del capítulo número 2
cómo lo vamos a trabajar y vamos a trabajar. La introducción es lo que vimos hoy. Vamos a trabajar con unicidad y dentro de unicidad vamos a poner unos cuantos párrafos que hablen de unicidad. Vamos a poner la diminuta y alocada idea como otro subtítulo. Vamos a poner el miedo a la expiación. Y vamos a hablar de las defensas como otro título. Otro título, el mundo y el cuerpo. Vamos a hablar de la magia también. Como eso lo vamos a aclarar. Y vamos a hablar del perdón. Y el juicio final. Con eso vamos a abarcar todo lo que es el capítulo 2, que nos va a durar unas 4 o 5 clases. Y con eso pero con eso más o menos lo vamos a abarcar. Si en el medio surgen preguntas, bueno, no hay problema, ustedes las vamos resolviendo. Como el tema de hoy, no sé, Carles, si te quedó alguna duda de eso. A mí me quedó duda porque me llegaron a dejar, buenas tardes, me llegaron a dejar un paquete y entonces salí y cuando ya regresé vamos a hacer esto con el capítulo 2, pero no sé si son los incisos que tiene el capítulo. No son los incisos, los incisos los vamos a cubrir, pero nosotros los vamos a dividir con esos títulos para estudiarlo. Los incisos son 6 y los vamos a cubrir absolutamente todos, pero como forma de estudiarlo, lo vamos a estudiar así, porque dentro del capítulo 2 habla de unicidad en muchas partes. Entonces, como hicimos con el capítulo 1, lo vamos a agrupar con estos títulos, ¿sí? Pero después vamos a ver inciso por inciso igual, son 6, la reinterpretación de las defensas, curar como liberación del miedo, que van a ver que después les van a salir solos, ¿no? Curar como liberación del miedo, ya sabemos que curar no es una curación del cuerpo, ya sabemos que la sanación es de la mente y que es a través del milagro, porque en realidad un milagro significa no estar confundido con los niveles. Ya solitos van a ver que eso lo vamos a ver. Pero yo después de la introducción de hoy, ahora van a ir a leer el capítulo número 2. Y vamos a comenzar con estos títulos. Quédate tranquila, yo se los voy a pasar. Inclusive dentro de cada título que les dije, les voy a mandar una hoja con los párrafos del libro, con su localización, y donde vamos a dejar un lugar en el medio para que vos puedas anotar. Y vamos a cubrir todo el capítulo 2, o sea, todo. ¿Hay chance de poner en el chat los títulos? Claro, sí. El capítulo número 2, que se llama La ilusión de la separación, tiene el 1. Vos decís los títulos que yo les di, porque los otros están en el curso, son 6 incisos. En el 2.2, el de que les acabo de dar, sí, yo ahora se los pongo, no hay problema. Y les mando la hoja, cada uno la imprime. O la tiene ahí si quiere, me da igual. Pero sí que les sirve para ir leyendo eso. Así que bueno, yo ahora los dejo y tienen tarea y mañana los que pueden nos vemos con el tema de los principios, no esos principios. Pero, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Porque nunca lo había visto así. Nosotros nos separamos de Dios, eso crea culpa, pero en realidad la culpa es quisimos suplantarlo y nos vemos insuficientes y creamos culpa. Exacto. Nunca lo había visto así. Es que no, es que yo ni tampoco lo había dicho nunca así, porque al principio si uno empieza con esto, nadie le presta atención, o sea, es como que
no significa mucho, ¿me entendés? Pero ahora sí significa un poco más, porque hay un avance, otra capacidad de entendimiento. Yo lo que uso siempre es digo, matamos a Dios y nos genera culpa. O sea, siempre al principio digo así, pero ahora cuando uno ya necesita ir subiendo más en la escalera espiritual, uno va avanzando en otros conceptos, porque nuestra realidad ya es otra, no es la misma que la que empezamos cuando estamos, o cuando yo les hago el primer video de dinámica egoica, la hago totalmente como si fuéramos personas. Ya vamos a ver la dinámica egoica, pero desde otro lado. Gracias. Por eso es que como que también hay una dinámica que bueno, que uno nunca sabe para dónde va, pero allá vamos. Así que bueno, les mando un beso, adiós, Gracias. y lean el Adiós. capítulo 2.